Bueno, se caracteriza por objetivos educativos. Dejamos al educando y entramos a los objetivos educativos. Se caracterizan por determinar la intencionalidad o finalidad del acto educativo. Por supuesto, los objetivos educativos también aluden a los aprendizajes cognitivos, actitudinales y de habilidades. Entonces, aquí los objetivos siempre tienen una intencionalidad y una o finalidad del acto educativo. ¿Sí? Y también se explican los aprendizajes cognitivos, actitudinales y habilidades. Siempre los objetivos educativos deberán ofrecer alguna base para la realización de una evaluación educativa. O sea, estos objetivos siempre deben de dar una base para la evaluación. ¿Qué significa eso? Que deben de ser ¿qué? Medibles. ¿Sí? Que nos deben de dar una base para poder medir, para poder evaluar, ¿sí? Recuérdense que la evaluación educativa parte de una evaluación inicial para ver dónde estamos. Eso lo van a ver en séptimo semestre. ¿Dónde estamos? Y al final, dependiendo de tus avances, de tus objetivos, cómo quieres saber cómo vas avanzando, debes de ir evaluando y si no, saber corregir en el punto que no estamos alcanzando los objetivos en estos momentos. Contenidos educativos. Bueno, al hacer la didáctica crítica una constante reflexión, los contenidos educativos deberán estar en constante actualización. ¿Sí? En la corriente didáctica crítica se requiere de una constante actualización de estos contenidos. ¿Por qué? ¿Por qué creen que debe ser constante actualización? ¿Alguien tiene una idea? María, ¿alguna idea? Pues es como, por ejemplo, el uso de plataformas digitales que algunos docentes de edad un poco avanzada se les complicó esta nueva modalidad y pues si no se actualizan en algunos en algunas estrategias que se puedan implementar, pues de alguna manera se irán quedando obsoletos. Creo que ahorita ya cuando contratan a un maestro, pues les piden que sepan manejar estas herramientas que en estos tiempos y en los futuros tiempos pues va a ser algo pues de uso normal en la educación. ¿Y esto porque viene de qué? De la problemática actual. Del educando. ¿Sí? O del discente, del alumno. Entonces, como parte de ahí, se debe de generar la forma y debe de haber una constante actualización y en 10 años seguramente la problemática del momento va a ser diferente. ¿Sí? Yo la verdad ahorita, hace rato apagué las noticias porque estaba muy cañón oyendo de otro nuevo virus que estaba saliendo no sé por dónde.
y dije, no, yo no voy a escuchar esto ahorita. Apenas estamos saliendo de uno, ya me quieren traumar con otro. Pero seguramente lo que pase positivo o negativo traerá una nueva problemática educativa, ¿sí? ¿De dónde se va a tener que jalar de ahí para hacer nuevos contenidos? No podemos quedarnos con los mismos contenidos. Son una tarea fundamental del educador. Entonces, decimos que la corriente didáctica crítica se requiere de una constante actualización de estos contenidos educativos. Esto correrá a cuenta principalmente ¿de quién? De nosotros, del educador. El estar actualizando esos contenidos corre a cuenta nuestra. Son una tarea fundamental del educador. Entonces, los contenidos educativos deberán de promover aprendizajes que impliquen operaciones superiores del pensamiento, así como las capacidades críticas y creativas. Esto es lo más difícil, ¿no? Y les voy a decir por qué. Dependiendo del nivel académico. Por el tipo a veces de pensamiento que traen las nuevas generaciones o determinada edad de algunos chicos que están muy mal. Entonces, hacer en ellos operaciones superiores del pensamiento cuesta mucho trabajo motivarlos. Es la palabra, motivarlos para esto. Están en un confort tan grande que tirarlos de ese confort es bien difícil. Demanda mucho de uno. ¿De qué? De capacidades críticas para criticar tu forma que estás haciendo. Y no es que esté mal la forma como lo estás haciendo. Pero lo que es mal, no está mal, pero no es lo que estos alumnos necesitan. ¿Me explico? No es lo que esos educandos necesitan. No es que esté mal, pero no es para ellos. ¿Sí? Entonces debes de adaptar y debes de ser crítico en tu forma y ser creativo para adaptarlo a esos chicos a los cuales en ese momento están dando clases. Por ejemplo, a ver, ustedes casi todos que quieren ir al jardín, ¿no? A dar clases, la mayoría. ¿Qué problemática tan grande ahorita? Se están quedando las particulares sin alumnos, o se quedaron, cerraron. ¿Por qué? Porque un chico a un nene de 3, 4 años no lo puedes tener 5 horas en el ordenador o en la computadora. Entonces, no es como todavía el adolescente, ya está, y medio te está viendo, pero está escuchando otra cosa. Pero ahí lo tienes, ¿no? Y el niño de primaria y van creciendo y bueno, ahí los vas manteniendo. Pero un niño de jardín, ¿cómo le haces? Entonces, hubo muchos maestros que generaron capacidades críticas en ellos y generaron cosas creativas, pero aún así es algo muy difícil y es imposible mantenerlos a ellos 4 horas enfrente de una computadora. Y ese es el problema en casa, ¿no? Es un problema en casa porque pues necesitan a alguien que cuide al chamaco que esté ahí enfrente. ¿Sí? También ese problema en que presten atención por más de un minuto. ¿Perdón? En varios casos. También ese problema en que presten atención por más de un minuto. Esto se ha demostrado porque algunos cambian, ven una cosa y luego escuchan otra y prestan atención más al otro, y así sucesivamente. Con el tiro de la cuerda se va expandiendo. Y también depende de cómo sea el tipo de aprendizaje que tú seas, o sea, cómo tú recibes. A mí me cuesta mucho trabajo como alumno esta modalidad. Y por eso me di de baja en el doctorado temporal, porque por 2 situaciones. Una, no sé si les comenté que mi tesis doctoral va hacia las tecnologías emergentes que salen de los concursos de los tecnológicos.
¿sí? O sea, en los tecnológicos hacen concursos de creatividad, de tecnología educativa y todo eso, que al final el que gana, pero ahí se queda. No se le explota lo que que se ha inventado, no los maestros, no en el área de investigación docente, de los ingenieros y doctores, no. En el área de los chicos, lo que han inventado ellos, ¿sí? Y se han ido a concursos internacionales. ¿Y qué pasa con esos inventos? Se quedan ahí, en el tintero. Entonces, mi tesis doctoral es crear un modelo de los tecnológicos nacionales, la iniciativa privada y el gobierno para explotar esos inventos. Obviamente, mi fuente principal debe de ser la información debe de venir de los tecnológicos nacionales. Y en medio pandemia no tenía yo forma de recibir información porque no estaban trabajando. Y estaba yo pagando casi 5,000 pesos mensuales de colegiatura. Y en pandemia, pues estaba difícil la cosa. Entonces, por un lado, fue ese. Por otro lado, es que a mí me cuesta mucho trabajo. Yo tengo el problema que, bueno, ya llevo muchos años trabajando con ello, pero yo tengo el problema de ser disperso. Entonces, yo en un momento, cuando me doy cuenta, ya me perdí, ya estoy en otro lado. Tengo que estar haciendo algo. El motivo de que ahorita yo esté dando muchas clases es porque tengo tiempo, en estos momentos que me bajó el trabajo, tengo mucho tiempo libre y no puedo estar desocupado. Entonces, me tengo que ocupar. Por otras cuestiones que me generan a mí estar desocupado, yo tengo que mantenerme siempre ocupado. Por cosas desde problemáticas que traigo, que bueno, cuando yo en la primaria no había esos estudios de la atención dispersa y de esto y del otro, que ahorita pues ya después yo cuando estuve estudiando, ya yo mismo me analizaba cuáles eran mis problemas que yo generé en la primaria, la secundaria y todo eso, ¿no? Y todo porque no tuve una atención, quedaron muchas cosas. Porque aparte soy disléxico. Ahorita porque no me estoy dando clases, ya todo bien ahí. Pero puede ser que yo me esté dando clases y esté hablando una cosa y esté escribiendo otra cosa diferente. Que luego se dan cuenta. Y yo luego les digo a mis alumnos, si estoy escribiendo otra cosa de lo que estoy diciendo, díganme porque yo creo que sí lo estoy escribiendo, ¿no? Entonces, son cuestiones que uno tiene que ir supliendo con otras cosas, ¿sí? Entonces, yo creo que no supieron un par de maestros del doctorado mantenerme. Imagínense que tenía un maestro que nunca prendía la cámara, no lo conocí en el mes que me dio clases en el doctorado. O sea, qué falta de respeto. Y yo sí me quejé. ¿Cómo va a ser que ese maestro no prende la cámara? Si tiene su cuarto o si está, con una vieja ahí encuerado, no tiene por qué estar así. O sea, tiene que él tener un poco de respeto hacia los alumnos. ¿Y cómo va a ser que estuve un mes con él y nunca lo conocí, no? Nada más lo oía. Imagínense que aburrido verla ahí todo en negro. Y él hablando, ¿no? Entonces, yo creo que fue una falta de respeto. A lo que voy ahí, no hubo una autocrítica del profesor, no hubo una forma de mantener ahí al alumnado en este nuevo formato de traer la atención. ¿Qué pasó? Que pues, prácticamente de un grupo del doctorado, que era un grupo grande, como de 20, creo que nada más se quedaron como 8. ¿Y saben por qué sé? Porque yo hice el grupo. Entonces no han podido sacar. Y yo me entero de todo el chisme, porque como según yo voy a regresar, todavía se me invitaron que iban a dar unas ponencias, que si quería dar una ponencia de lo mío, que cómo iba mi investigación, porque yo dije que iba a regresar. Y bueno, como se dan cuenta, todo lo que yo genero de ingeniería y todo lo que genero, inclusive cuando estoy en la política, todo es transversal a la educación. Bueno, metodologías. El educador deberá promover la participación del educando en su propio proceso de conocimiento. El educador deberá generar el pensamiento divergente y convergente con predominio en los dos hemisferios cerebrales. Acuérdense que del lado izquierdo del cerebro están las artes, las matemáticas, la lógica,
Entonces, a lo mejor, si ustedes quieren generar en alguna clase el lado izquierdo del cerebro, pues con alguna actividad artística que corresponda, ¿no?, a lo que estén haciendo. Eso es didáctica. Y la didáctica crítica es rompiendo el esquema, a lo mejor, de lo que estén haciendo en ese momento. Tú seas un problematizador de lo que está sucediendo ahí, rompas el esquema con tu alumno y hagas que sea divergente de ser posible. Vamos a recordar que el pensamiento divergente, ¿alguien me puede decir qué es el pensamiento divergente? Ni de la película, ¿se acuerdan? De la película sí me acuerdo, es cuando está el viejo actor que no me acuerdo cómo se llama, pero sí me acuerdo que se lo dice ahí muchas veces, que trata de educar al alumno sacándole su zona de confort, dándole de hacer que reaccione. Bueno, en la película el problema eran los divergentes, ¿no? Los convergentes no tenían problema. ¿Por qué? Porque el pensamiento divergente es un proceso de pensamiento que genera ideas creativas mediante la exploración de muchas posibilidades de solución, ¿sí? O sea, el pensamiento divergente genera ideas y formas que a lo mejor no lo ve cualquiera de cómo solucionar el problema que están teniendo, ¿sí? Y genera alternativas de solución. En cambio, el pensamiento convergente es el que no innova, no imagina soluciones a los problemas, sino que utiliza la lógica y lo que ya conoce de encontrar la solución definitiva. Por ejemplo, el álgebra, que aparte de que desarrolla la parte izquierda del cerebro, por eso es muy importante la básica, las matemáticas de la educación media, porque están hechas para que desarrollen esa parte creativa del adolescente. Y el problema es cuando mecanizan cómo llegar al resultado, ¿sí? Y obviamente si lo mecanizan, posiblemente el resultado no sea correcto. Lo que se debe de generar en matemáticas es el pensamiento divergente, donde pueda analizar las variables de una ecuación y pueda llegar a un resultado, ¿sí? Sin necesidad, sin aprenderse de memoria una forma de hacer, ¿sí? Como algunas ciencias que nada más saben cómo hacer la cosa, pero no te la pueden explicar. Entonces, en una enseñanza, en una didáctica tradicional, nos aprendemos las técnicas y las empleamos como van. En una didáctica crítica, usamos nuestro pensamiento divergente y adaptamos a la problemática que esté pasando en ese momento, partiendo de nuestro educando. Al educador se le exige una investigación permanente, proporcionando momentos de análisis y síntesis. Así el pensamiento, y por último, se deberá de promover el aprendizaje de carácter holístico. ¿Me pueden decir, alguien de ustedes se acuerda cuál es el aprendizaje de carácter holístico? ¿No? El aprendizaje de carácter holístico es el que construye conocimiento acerca de todo el funcionamiento de la vida. Por eso es que le puse aquí esta figura de acá. O sea, de todo el aprendizaje holístico, las relaciones y conexiones con el entorno tienen lugar donde se buscan nuevas experiencias internas y el cambio hacia la armonía y la autorrealización. O sea, todo el entorno de la vida debe de conducirnos a un aprendizaje. Y ya, por último, la evaluación. La evaluación
debe trascender la simple asignación de una calificación. Es la parte que yo les digo, o sea, el número es lo de menos. El número no importa. Lo que importa es que uno se lleve el conocimiento, ¿me explico? A mí me da lo mismo poner, en este caso, un conocimiento significativo, básicamente, que sea acorde y que no importa que sea, bueno, siempre importa que sea, pero que sea trascendente para el alumno y que lo pueda repetir, como en unos casos, por una fórmula química, una operación matemática, una lectura, ¿no? más o menos. Miren, para mí, por eso es más importante leer de ustedes una síntesis de una clase, leer, ver un mapa conceptual o leer un ensayo, que evaluarles. Y más en línea, ¿no? Y más en línea, no tiene caso. Un examen. Para mí es más importante saber cómo van desarrollando su pensamiento en torno a lo que estamos viendo. Se requiere considerar a la evaluación como valoración del buen desempeño, o sea, las competencias, ¿no? Por último, la concepción de la evaluación en la didáctica crítica debe permitir la reflexión al educando sobre el propio proceso de aprender, o sea, la metacognición. ¿Se acuerdan qué es la metacognición? ¿Sí? La cognición sobre la cognición, o pensar sobre pensar, o saber sobre conocer, tomar conciencia de la propia conciencia y la habilidad del pensamiento de orden superior, ¿no? Acuérdense que el término proviene de la palabra raíz meta, que significa más allá o encima de. Vamos a concluir esto. Vamos a concluir esto entre todos. Bueno, en conclusión, 1. Vamos a acordarnos en qué se fundamenta. ¿En qué se fundamenta? En la reflexión, ¿no? ¿De qué? Del quehacer. A partir, se fundamenta en la reflexión de quehacer, ¿a partir de qué? Pues de lo que reflexionamos, ¿no? O la reflexión de qué? Del contexto. Acuérdense que el contexto es muy importante. Lo que está pasando en ese momento y lo que está pasando alrededor de. Tanto del contexto del educando como del educador. Y aquí es como lo que dijo María. En esta parte de la pandemia, el contexto no tan solo fue el educando, también el educador tuvo que entrar en este entorno de la problemática, ¿no? Porque también el educador a lo mejor no tenía internet, o no tenía laptop, o tenía una computadora de escritorio y no tenía micrófono. ¿Me explico? 2. El educando es el sujeto que, ¿qué dijimos que era el educando? El mero aquí en la
La didáctica crítica, ¿sí? Es el sujeto protagónico. Es el sujeto protagónico y se asume dentro de un grupo. Esto lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué el concepto de grupo? Acuérdense que el comportamiento de alguien no es igual dentro de un grupo que solo individual. Bueno, ya vimos cómo se fundamenta el educando. ¿Qué sigue? El educador, ¿no? El educador. ¿Qué es aquí el educador? El que enseña, el que influye. ¿Qué es un educador? ¿Un qué? Un problematizador, ¿no? Entonces vamos a decir que es un guía problematizador. En el proceso del educando. Ahora vimos unas partes, vimos en cuanto a los objetivos y contenidos educativos, ¿sí? En cuanto a los objetivos y contenidos educativos, dijimos que el educador se debe de estar, ¿qué? Actualizando, ¿sí? El educador se debe de estar actualizando constantemente los contenidos educativos ¿para qué? Para impartir la clase, para educar, para enseñar. Pero esa clase responde ¿a qué? Para responder ¿Las dudas? a las necesidades ¿cómo sería? Contextuales, ¿no? Contextuales, ¿sí? Contextuales y locales. Ahora, metodológicamente hablamos. Metodológicamente, me falta aquí un acentillo. Se debe promover ¿qué? La participación. Hablamos de una participación integral, ¿se acuerdan? De todos los sujetos. Y por último, la evaluación. ¿Qué implica la evaluación? Con lo último que vimos. Implica que todo el contenido que el alumno, implica todo lo que ha aprendido el alumno durante las clases. Así es, implica más que una calificación, ¿sí?
es mucho más, como dicen todos los contenidos, entonces eso significa que es más que, es mucho más formativa. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? Comentario. Ahora ya no. Bien. Trauma de la niñez. Profe, ¿puede volver a poner rápido la de esa? ¿La qué? La diapositiva. Ahora te la paso, yo le tengo captura. Recuerden que la Ah, bueno. recuerden que la voy a publicar, ¿eh? Todos los apuntes los voy a publicar y el examen viene en los apuntes. No les voy a dar más lectura. Voy a evaluar lo que vimos aquí. ¿Sí? Lo demás lo voy a evaluar con las... Por eso para mí es muy importante lo que yo te decía otro día, María, que para mí era muy importante leerlos, saber cómo van. Y lo demás es lo de menos. Lo que a mí me interesa es que podamos desarrollar ese tipo de pensamiento entre todos. ¿Sí? ¿Cómo ven? Está divertido, ¿no? No, hombre, y de veras que se divierte uno leyendo todo lo que escriben acerca de esto. O sea, destrozan, despedazan. Yo me imagino, y es que no he encontrado un buen artículo, ¿ves? Por eso estaba leyendo, un buen artículo mexicano de didáctica crítica de este gobierno, que debe de haber, pero pues no lo encuentro. Pero bueno. ¿Algún comentario, alguna duda, algo que quisieran comentar acerca de esto? No le escuché, ¿qué dijo? Mis apuntes. Ah. ¿Cómo se llama? Mi acordeón de clases. ¿Alguna duda? ¿Comentario?